Para esta sesión se han presentado los siguientes documentos en cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas del estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que indica que está en tabla de la sesión de la tarde de este día. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, que hace presente urgencia de discusión inmediata, renueva en este caso, para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excusa al señor ministro por no poder asistir el día de hoy y confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, acompañado de la jefa de la división jurídica, señora María Esther Torres, y de María Florencia Draper, Mario Araya, que son abogados de la división jurídica, y de Consuelo Hernández, Community Manager. Por su parte, la Fiscalía Nacional Ministerio Público confirma la asistencia del señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de Drogas, y del señor Samuel Malamud, asesor. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Esta sesión número 154 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia de delitos de mayor connotación social. Boletín número 15.661-07, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para estos efectos agradecemos la presencia del señor subsecretario don Jaime Gajardo, que nos acompaña el día de hoy, también entiendo en la sesión de la tarde, junto a María Esther Flores, María Florencia Draper, Mario Araya y también a Consuelo Hernández, que la vemos en las redes del Ministerio. De la Defensoría Penal Pública nos acompaña Leonardo Moreno Holman y don Carlos Verdejo Galleguillos, a quienes agradecemos mucho su participación y colaboración en el proyecto, al igual que al Ministerio Público, que el día de hoy nos acompaña hoy don Ignacio Castillo y don Samuel Malamud. Sean ustedes muy bienvenidos, ¿no? Que todavía no entra. Lo que corresponde votar hoy día son normas de protección de los artículos 226 y siguientes, que está en la página 36 del comparado. No, fácil despacho a la tarde. Y a estos efectos yo quiero agradecer a la Secretaría que nos ha hecho un nuevo comparado, un resumen, para poder ver estos dos artículos que esperamos poder despacharlos el día de hoy. Y a esos efectos yo le quiero ofrecer la palabra a la Secretaría para que nos informe de qué manera vamos a proceder o cuál es la propuesta que nos tiene para poder sancionar estas indicaciones. Sí, gracias, señor presidente. La Secretaría ha estado, digamos, abocada a esto, fundamentalmente a Margarita, que le agradezco mucho la colaboración, en el sentido de ir ordenando la votación del día de hoy, para los efectos de ir avanzando de una forma estructurada, y permitir entonces que se vaya avanzando conforme las disposiciones aparecen en el texto de nuestro proyecto, y al mismo tiempo determinando en cada situación de aprobarse las indicaciones del Ejecutivo o las parlamentarias que existan en cada situación, ¿cierto? ¿Cuál es el texto que en definitiva va a ir quedando en vigente? Por otro lado, se ha hecho un subcomparado respecto a la votación de las dos propuestas que ayer fueron suscritas por usted, señor presidente, a su vez por propuesta técnica del Ejecutivo en el sentido de los artículos 226J y 226P. También este comparado va a estar a disposición, si ya no lo está, digamos, a disposición de cada uno de los diputados presentes, para los efectos de cuando abordemos la votación de 226J y 226P, que es indicación presentada ayer, veamos entonces los efectos que esto va produciendo en el texto. Y en definitiva se comenzaría por el artículo 226B, donde hay indicación del Ejecutivo y la página 66 del comparado, pero también hacer presente que el Ejecutivo nos ha hecho llegar y
que darle la oportunidad a ellos para que lo expliquen, ¿cierto? Ellos han hecho llegar una minuta, ¿cierto?, en que explican en términos muy claros también los alcances de la votación que estamos por efectuar en estos momentos. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a Samuel. Sí, están los documentos. Entonces, vamos a partir por esta, ¿Sí? votando. Sí, Sí. vamos a cerrar ese orden, ¿cierto? Claro. Por 726B, y el Ejecutivo, señor Presidente, tiene Bueno, técnica. tiene una minuta técnica que nos acompañó y que agradecemos al Ejecutivo, que la solicitamos el día de ayer para que explicara de una u otra manera las medidas de protección de todo el proyecto de ley de reincidencia, y que entiendo lo tiene cada uno de las y los diputados. Y viene una glosa al lado del comparado para que se puedan ir viendo las problemáticas que existen o no respecto al punto. Sí. ¿Ya? No sé si el Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra de manera breve para explicar un poco la minuta. Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tal y como usted lo señala, efectivamente hay una minuta que establece todas las normas de protección que se encuentran actualmente vigentes, las normas de protección extrajudiciales también que hay vigentes, y un simulado de cómo quedarían las normas con las normas de protección con lo que se está discutiendo en el proyecto. En particular, respecto a la votación que se tiene que dar a continuación respecto al artículo 226B, la indicación que nosotros hemos presentado como Ejecutivo principalmente busca hacerse cargo de uno de los aspectos que se discutió en este proyecto en segundo trámite, que tiene que ver con la posibilidad de que la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro pueda ser apelable, principalmente en razón de lo que ocurrió en Arica y que tuvimos ocasión de conversar acá en esta comisión. Para nosotros solo recalcar que nos parece que la resolución tiene que ser apelable por todos los intervinientes, principalmente porque ya han existido hay bastante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular, de hecho, la última sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es la ROL 13-950 del año 2023, que establece que restringir la posibilidad de apelación a solo uno de los intervinientes, esto es el Ministerio Público, afecta la igualdad ante la ley, entre otros preceptos de la Constitución, por lo cual nosotros consideramos que para no incurrir o para tener presente la sana deliberación interinstitucional que tiene que existir entre los diferentes órganos que realizan control de constitucionalidad, teniendo en consideración las sentencias, que ya no es una, sino que de hecho en la sentencia 13-950 el Tribunal Constitucional hace una recapitulación de todos los procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los cuales se ha pronunciado al respecto. Señala que son 30, la gran mayoría de esos ha acogido precisamente la inaplicabilidad por inconstitucionalidad cuando del artículo 237, si no me equivoco, del Código 277 del Código Procesal Penal, que permite que solo en el auto de apertura de juicio oral solo susceptible de recurso de apelación cuando lo interponga el Ministerio Público por exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. Ha señalado que dicha restricción a que el auto de apertura solo pueda ser susceptible de apelación en el caso supuesto del artículo 277 infringe garantías constitucionales y en particular la de igualdad ante la ley, por lo cual nosotros creemos que este recurso de apelación que se está indicando, propuesto en el artículo 226B, tiene que ser para todos los intervinientes y con eso recoger la jurisprudencia ya del Tribunal Constitucional y no correr el riesgo de que se restrinja solo a alguno de los intervinientes, en particular el Ministerio Público, lo que podría generar todo el efecto contrario al que se busca, porque podría ocurrir de que alguno de los intervinientes que no haya podido presentar su recurso de apelación tenga que recurrir de inaplicabilidad y después de la inaplicabilidad
se acoja esta inaplicabilidad y presentar el recurso de apelación, lo que obviamente solo va a retrasar más el proceso, lo que es precisamente que, como uno de los argumentos que se busca para que se restrinja a la posibilidad de que solo el Ministerio Público lo pueda presentar. Por lo tanto, presidente, esa es la justificación de la indicación en particular del 226 y tal como usted señalaba, hay una minuta respecto al resto de las normas que se van a someter a votación. Muchas gracias, agradezco al Ejecutivo. Se ofrece la palabra al Ministerio. ¿Se ofrece la palabra? ¿A quieres escuchar a la Defensoría? Le ofrezco la palabra a la Defensoría, luego al Ministerio Público. Don Leonardo, por favor. A ver, nosotros nos parece que las indicaciones del Ejecutivo, ya señalamos nuestra aprehensión general sobre los juicios orales y la calidad de la información que en ellos se genera, pero entendemos que en las indicaciones del Ejecutivo se han recogido la mayoría de las aprehensiones que se plantearon en esta comisión, en los debates que se han tenido, y de alguna manera recoge, no de la manera en que nosotros quisiéramos preferentemente, pero sí de una manera adecuada, todas las aprehensiones respecto del recurso. Yo quiero insistir en esto, el recurso, la lógica de los recursos es que proceda en este caso por ambas partes, porque cualquiera de ellos puede sufrir perjuicio, ese es el motivo de recurrir, perjuicio por la resolución que adopte el tribunal, ya sea aceptando o denegando una medida de protección, y por lo tanto no es solo el Ministerio Público quien puede verse afectado por esa decisión. También consideramos muy importante el que se considere por esta honorable comisión que hay dos temas que tienen que tener a la vista. Una cosa es la individualización de los declarantes, ¿cierto? Que es que verifique alguien imparcial, un miembro del tribunal en el cual se va a prestar la declaración, la individualización, pero que también se garantice que la persona que presta esa declaración no lo haga siendo auxiliado por un tercero o auxiliado por sí mismo, como podría ser alguien que tenga la vista, un policía que tenga la vista un parte policial, un perito que tenga la vista su peritaje, o alguien que de otra manera pueda adquirir información sobre el contenido de la declaración que va a prestar. A mí me parece que eso es esencial y ambas cuestiones están salvaguardadas debidamente en la propuesta del Ejecutivo. Por supuesto, siempre se puede hacer de manera más simple. El tema es que en la manera que se haga de manera más simple deteriora la garantía, deteriora el control de la información, e insisto, incrementa las posibilidades de que entonces se pueda dictar una resolución errónea. Yo creo que eso no se ha considerado debidamente en los debates que hemos tenido. Solo se ha pensado en que sea más rápido, en que sea más fácil, y no se está considerando que estas dos consideraciones, que fueron las que generaron aprehensiones en esta comisión, requieren de garantizar los derechos de todos quienes intervienen, no solo del Ministerio Público. Agradecemos mucho a la Defensoría del Ministerio Público. Presidente, bueno, aprovecho de saludar a las honorables diputadas y a los diputados que se encuentran presentes en la comisión. Presidente, nuestra opinión es que esta propuesta es una propuesta que no satisface completamente lo que tiene que ver con la protección de víctimas y testigos. Esa es como premisa. Y la cuestión más básica de esto tiene que ver con que acota el ámbito de aplicación exclusivamente a los ámbitos de la criminalidad organizada, y eso a nosotros nos parece que es insuficiente. En eso quiero ser súper tajante. La norma a la cual se hace mención, a las normas que se modifican, son normas que se aplican exclusivamente a la criminalidad organizada, que tiene hipótesis de aplicación bien estrictas. Es decir, tú tienes que tener acreditado, así por lo menos si uno siguiera la lógica de la asociación ilícita, los tribunales al menos van a exigir la acreditación de 3 o más sujetos, y por tanto, entonces, cuando no hayan 3 o más sujetos, imaginemos un homicidio con dos imputados, no va a haber ninguna de estas normas va a ser aplicable, ¿ya? O para qué decir un homicidio con un imputado, o un tráfico de armas con 2 personas. O sea, para nosotros eso es un primer problema. Un segundo problema, presidente, es que si alguien alguna vez tuvo en referencia aquello que sucedió en el norte, estas reformas no hacen nada respecto de ello. Es decir, pueden seguir habiendo cautelas de garantía, las cautelas de garantía pueden seguir siendo, digamos, para los efectos de poder solicitar los antecedentes, y por tanto, si alguien pensaba que de alguna manera esto iba a permitir resolver la cuestión que sucedió, ¿cierto?, en el norte, la respuesta es no. Y tercero, solo para entrar en algunos puntos, porque me imagino que después seguiremos viendo, y en lo tercero, yo discrepo con el subsecretario de Justicia. Yo creo que
Primero, creo que nuestro sistema de control constitucional, y él lo sabe mejor que yo, presidente, tiene tanto la inaplicabilidad, que tiene un efecto relativo, y que más bien es un reproche, por así decirlo, un reproche del Tribunal Constitucional que no tiene la intensidad de la declaración de inconstitucionalidad. Hasta el momento el Tribunal Constitucional no ha declarado inconstitucional la norma que establece que es apelable exclusivamente por parte del Ministerio Público, y eso hace una diferencia. No es lo mismo una declaración de inconstitucionalidad que una declaración de inaplicabilidad. La inaplicabilidad es para el caso concreto. Pero así todo, la cuestión a discutir en la norma del 276 de exclusión de prueba es distinto a lo que uno tiene que discutir respecto de la protección de las víctimas de testigos, ahí donde constitucionalmente el Ministerio Público tiene la obligación de proteger a las víctimas de testigos, que yo creo que marca en algo una diferencia de argumento, que tendrá que luego decirlo el Tribunal Constitucional, es otra cosa, pero llevar mutatis mutandi la discusión del 276 a esto, a mí me parece que no es suficientemente correcto, y yo creo, en cambio, que el Ministerio Público debiera ser el único que tenga legitimación activa para recurrir respecto de esto, porque es quien evidentemente tiene una legitimación activa respecto de esto. Los otros intervinientes podrán, por ejemplo, en el caso de la defensa, recurrir de nulidad en el caso que corresponda. En ese contexto, presidente, a nosotros nos parece, pero insisto, si hay algo que nos preocupa más es lo acotado de la respuesta que propone la indicación. Solo para crimen organizado nos parece que deja fuera un conjunto de casos graves donde se requiere protección de víctimas y testigos que no tendrían en este. Disculpe. No, lo de Arica queda fuera por la forma procesal en la cual no es que quede fuera, no estoy diciendo que quede fuera. ¿Ah? Incluso, por así decirlo, o sea, no queda fuera desde el punto de vista de la estructura procesal, pero queda fuera en el sentido de que nada de esto impide que vía cautela de garantía, es decir, vía artículo 10, se puedan solicitar, o sea, no se hace cargo de la cuestión de la cautela de garantía. Por lo tanto, el debate puede surgir nuevamente, eso es lo que voy. Muchas gracias al Ministerio Público, diputado Longton. Gracias, presidente. Yo la verdad es que me quedo con más dudas que certezas respecto a la presentación del Ejecutivo. Obviamente me parece que es un avance, presidente, pero yo por lo menos me hace sentido lo que dice el Ministerio Público respecto sobre todo a por qué circunscribirlo a asociación delictiva o criminal. O sea, acá uno busca proteger testigos, informantes, agentes encubiertos, etcétera. ¿Por qué tenemos que circunscribirlo a una forma agravada a una calificación respecto a un determinado tipo de delito? Entendiendo que hay figuras que van a quedar fuera y que desde el punto de vista de la penalidad pueden tener una sanción muy alta desde el punto de vista de lo que establece nuestro Código Penal. A mí no me parece coherente con lo que buscamos. Si buscamos proteger a personas que van a entregar información o personas que van a aportar para que se logren condenas, ¿por qué dejamos fuera tipos de delitos que pueden tener incluso una penalidad mayor que la asociación delictiva o criminal? Eso no me parece coherente con lo que estamos buscando, y yo creo que ahí podríamos obviamente avanzar a modificarlo para al menos dejar las penas de crimen conjuntamente con las asociaciones delictivas o criminales. Me hace mucho sentido, es decir, si hay dos imputados esto no se va a poder aplicar independientemente de que el delito sea muy grave. Entonces la verdad es que me parece poco coherente con lo que se busca. Y por último, presidente, yo quiero entender por qué, si lo que se busca es proteger a ciertas personas, la capacidad de poder apelar a aquello no le puede pertenecer solamente o la legitimación activa no le puede pertenecer solamente al Ministerio Público, entendiendo que el incentivo para poder aportar desde el punto de vista como testigo o como agente encubierto puede ser puesta en entredicho si es que hay muchas instancias. Esta es una pregunta que me surge yo poniéndome en la figura de que yo eventualmente pueda ser testigo o pueda ser un agente encubierto. Si yo sé que hay muchas etapas que en definitiva pueden darse para que mi información sea revelada, lo más probable es que yo tenga pocos incentivos para aportar, porque sé que en muchas instancias o en varias instancias puede eventualmente mi identidad quedar revelada. Entonces, como hay muchas instancias para que pueda quedar revelada, quiere decir que esto no va a pasar por las manos de un solo juez, sino que puede pasar por las manos de varios. Y en definitiva, como todos sabemos que el criterio jurisprudencial puede variar, eventualmente mi información puede ser revelada. Y eso obviamente puede ser un incentivo negativo para alguien poder aportar a la investigación. Entonces, eso quiero que me lo puedan dilucidar, si es así, cómo funciona y en definitiva si es que eso se va a producir. Pero la primera duda respecto a la asociación delictiva y criminal, creo que podríamos avanzar a establecer penas de crimen también conjuntamente con estos delitos. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias
Diputado Longton, se ofrece la palabra. Diputado Benavente, luego el Ejecutivo. Presidente, yo me voy a centrar más quizás en otro aspecto, pero y quizás solo una pregunta desde a lo mejor de la ignorancia, pero me da la impresión de que agentes encubiertos en Chile que tengan la capacidad, la preparación para ello no son muchos. De tal manera que tenemos que hacer mucho más difícil la revelación de su identidad. Porque si esta identidad es más fácil conocerla, se acabó la investigación en Chile contra el crimen organizado, contra delitos de alta complejidad. No van a ser muchos más los agentes encubiertos, no es algo que se esté generando constantemente en nuestras policías. Se me ocurre que el listado hoy día de agentes encubiertos debe ser bastante cerrado, no lo sé. Entonces, descubierta su identidad, se acabó esta forma de investigación. Por tanto, a mi juicio, y esto solamente más allá del tema jurídico, las garantías constitucionales, etcétera, hay que hacer muy difícil su revelación y el conocimiento de su identidad. Entonces, con esta, a mi juicio, con la indicación del gobierno, no estamos yendo en esa dirección. Eso solamente, pero yo... Aprovecho la instancia para dar cuenta del pareo entre el diputado Soto y el diputado Benavente. Si lo aprobamos todos por unanimidad, que llegó después de la cuenta. Se ofrece la palabra, María Florencia. No quieren que usted hable. Con fuerza y fe. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los honorables diputados y diputadas presentes. Quiero ser bien responsable con lo que voy a decir ahora. Pensamos que no es efectivo que con estas indicaciones se deja en desprotección a determinados testigos, a determinados agentes policiales en causas que no consisten en crimen organizado. No es así y lo pueden ver ustedes mismos por su intermedio, señor presidente, en la minuta que les hicimos llegar, donde hay una serie de, un listado que contempla una serie de normas de protección que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico y que tienen una aplicación general. Hoy en día, en causas por homicidios, donde participa una sola persona, en causa de delitos sexuales, de delitos violentos, secuestros, el Ministerio Público hace uso del artículo 308 del Código Procesal Penal, que tiene aplicación general, para reservar identidad de testigos, para que los testigos presten declaración por vía remota o a través de un biombo o incluso en una sala GESEL tratándose de víctimas de delitos violentos. Entonces, lo que existe hoy en día ha permitido que existan testigos reservados, con identidad reservada, que la defensa no es capaz de conocer quién es la persona que está declarando, y también que existan testigos que declaren desde su domicilio o desde un tribunal con competencia penal más cercano al lugar donde se está realizando el juicio. Dicho lo anterior, y no obstante que existen estas normas de carácter general, ya también existen normas que refuerzan la protección para cierto tipo de delitos. Por ejemplo, la Ley 20.000, la Ley sobre Tráfico de Drogas y Estupefacientes. No es necesario que exista una asociación criminal para hacer aplicable normas de protección. El artículo 30 de la Ley 20.000 permite al Ministerio Público reservar los datos personales de todos los testigos en los registros de diligencias de investigación, entre otras medidas de protección. Y cuando este honorable Congreso discutió la Ley de Crimen Organizado, copió la norma de la Ley 20.000 y la hizo aplicable también para crimen organizado en el artículo 226N, en donde también se autoriza al Ministerio Público a reservar los datos personales de todos los testigos y agentes policiales en causas de crimen organizado. La indicación del Ejecutivo no tiene por objetivo ampliar las posibilidades que el Ministerio Público pueda reservar identidad de testigos, porque eso ya existe. No es que el Ejecutivo no quiera reservar la identidad de ciertos testigos, sino que no es necesario porque ya existe. Las indicaciones del Ejecutivo lo que recogen son las indicaciones que los honorables diputados presentaron en esta comisión y que son las del artículo 10 y el artículo 308 bis. El artículo 10 fue indicado por los honorables diputados Leiva, Soto e Ilavaca y el artículo 308 bis por el honorable diputado Sánchez.
ambos presentando un recurso de apelación en ambos efectos, en el segundo caso con legitimación activa amplia. ¿Por qué es necesario acotar estas normas de protección para crimen organizado? Y es por la naturaleza del delito, en particular por las técnicas de investigación que se utilizan en estos delitos. Para investigar un homicidio simple, el Ministerio Público no va a utilizar agentes encubiertos. ¿Cuándo utiliza los agentes encubiertos? Los agentes reveladores, los informantes, los utiliza para desbaratar bandas criminales, que sea en el caso de tráfico de drogas y en el caso de criminalidad organizada. Y por eso es que en ambos estatutos legales se contemplan protecciones o reserva de identidad para agentes encubiertos, reveladores e informantes, porque es ahí donde se usan esas técnicas de investigación. Luego, posteriormente, para acreditar esos ilícitos en juicio oral, se suele presentar por el Ministerio Público testigos que revisten la calidad de protegidos y que finalmente declaran o en sus domicilios o en su lugar de trabajo o incluso en el mismo tribunal con un biombo para no tener un contacto directo con el imputado, teniendo en consideración la particular dinámica de ese fenómeno criminal. Y por último, señor presidente, para terminar, tal como ha dicho el representante de la Defensoría Penal Pública, es importante tener en consideración que las normas de protección pueden afectar la calidad de la prueba que se rinde en juicio oral y por lo tanto se puede también perjudicar al acusador en cuanto a su posibilidad de obtener un veredicto condenatorio. Por eso creemos que tampoco debiesen ser de aplicación general, sino que tendría que haber alguna justificación para poder aplicarla. Presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, presidente, solo para terminar de hacernos cargo de los distintos argumentos que se han vertido en la comisión, en particular por el Ministerio Público y algunas de las dudas de los diputados. Tiene razón el representante del Ministerio Público al decir que existen dos recursos que establecen o que tienen finalidades distintas. Uno es el de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y otro es el de inconstitucionalidad. Por cierto, para el de inconstitucionalidad, que tiene como objeto expulsar una norma o un determinado precepto legal del ordenamiento jurídico por su inconstitucionalidad, se requiere previo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y así lo establece la Constitución y, por cierto, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, primero, para que opere el recurso de inconstitucionalidad, se requiere haber pasado por un proceso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. La inaplicabilidad tiene efecto relativo, es decir, en el caso concreto, y lo que se examina es si en ese caso, en esa gestión, efectivamente existe una eventual inconstitucionalidad en la aplicación de un precepto legal, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos aprendido en estas décadas en la cual tenemos vigente el recurso de inaplicabilidad desde el año 2005 en el Tribunal Constitucional y antes en la Corte Suprema, principalmente desde el año 2005 que lo tenemos vigente en sede del Tribunal Constitucional? Sí. Hemos aprendido que cuando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es reiterativa en la inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad, se pueden generar dos efectos. Una es que las inaplicabilidades se van resolviendo de manera prácticamente automática por parte del Tribunal Constitucional cada vez que se presentan, y así lo hemos visto tanto en distintas normas, principalmente de ámbito penal, control de armas, ley Emilia u otras, o que también efectivamente cuando hay un gran cúmulo de inaplicabilidades por inconstitucionalidad por el mismo objeto, lo que ocurre es que esa norma posteriormente se declara inconstitucional y se expulsa del ordenamiento jurídico. Sí. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Sí. Porque es verdad lo que dice el representante del Ministerio Público al señalar de que la sentencia que yo señalé tiene un efecto relativo. Pero es muy interesante el indicador que tenemos en la propia sentencia que yo señalé, porque el Tribunal Constitucional, al revisar 30 sentencias de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre el mismo precepto legal, que es el artículo 277 del Código Procesal Penal, bajo los mismos supuestos de hecho, lo que está dando es antecedentes de que esta va a ser una jurisprudencia constante y permanente. Y aquí me parece que es relevante que la Comisión tenga toda la información, porque creo que en el necesario diálogo y deliberación interinstitucional para proteger la Constitución, de la cual todos los órganos autónomos que forman parte de nuestro sistema constitucional tienen que tener deferencia en la protección de la Constitución,
y por lo mismo tener a la vista la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es tan relevante al momento de legislar, porque precisamente lo que puede ocurrir es que se nos genere un problema de inconstitucionalidad que devenga en inconstitucionalidad al aprobar una norma. En la sentencia hay varios aspectos que son relevantes. Lo primero es que el Tribunal Constitucional asienta la idea de que el proceso penal es un proceso adversarial, y es un proceso adversarial que se tiene que realizar en igualdad de condiciones. Y solo sobre la base de dos excepciones que hay en el Código Procesal Penal, en la cual se establece la posibilidad de que el Ministerio Público sea el único que pueda ejercer el recurso de apelación, sobre la base de esas dos excepciones, el Tribunal Constitucional razona y dice: no hay ninguna justificación para que el recurso de apelación no se amplíe al resto de los intervinientes, más cuando es un proceso adversarial en el que está en riesgo que una persona sea condenada por la comisión de un delito y está en riesgo su libertad. Y eso está en el razonamiento del Tribunal Constitucional, que además cita las otras 30 sentencias que ha tenido a la vista para precisamente llevar establecer esta sentencia, ¿ya? Y lo segundo que señala es que revisa el trámite legislativo del artículo 277 del Código Procesal Penal, que en un comienzo no tenía recurso de apelación y que se incorpora el recurso de apelación solo para el Ministerio Público con el objeto de que sea más expedito este recurso y la tramitación del proceso penal. Argumento que ya hemos oído por parte del Ministerio Público. Y lo que señala es que ese argumento no es coincidente con un justo y racional proceso penal, tal y como tiene que ser en un Estado democrático constitucional que fortalece la igualdad ante la ley o que protege la igualdad ante la ley. Y esos razonamientos están en el fallo. Entonces yo creo que es importante que la Comisión los conozca, porque efectivamente lo que nos puede ocurrir es que se apruebe de que el recurso de apelación sea solo para el Ministerio Público, y el efecto que eso puede tener, y por eso nosotros traemos o ponemos sobre la mesa estos fallos, porque el efecto que puede tener puede ser más perjudicial para el proceso penal, porque eventualmente el día de mañana alguno de los intervinientes que no esté de acuerdo con el hecho de que se establezca en una resolución un testigo protegido, recurra de apelación, ese interviniente al recurrir de apelación se va a declarar improcedente porque no está contemplada en la regla en este caso el 226, pero puede recurrir de inaplicabilidad, y sabemos que una inaplicabilidad paraliza el proceso en al menos 6 meses. Entonces el objetivo que estaríamos buscando puede verse frustrado por el solo hecho de restringir este recurso de apelación, que no vemos que exista un argumento razonable en el marco del proceso penal para restringirlo al resto de los intervinientes. Ojo que pueden ser querellantes institucionales los que estén teniendo una opinión diferente a la que tenga el Ministerio Público sobre este punto, y por lo mismo es relevante tener en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional, que no es una, sino que han sido 30, y en la última sentencia del Tribunal Constitucional razona precisamente sobre la base de esas 30, y si algo hemos aprendido en todo este tiempo de inaplicabilidades por inconstitucionalidades, es que cuando el Tribunal Constitucional empieza a razonar de esta manera es jurisprudencia que se asienta, y es jurisprudencia que no necesariamente va a devenir en una inconstitucionalidad, porque además el Ministerio Público no lo señaló, pero tenemos menos de una decena de inconstitucionalidades por otros aspectos, ¿ya? Principalmente por los altos quórums que se requiere para expulsar, pero tenemos sí jurisprudencia muy constante de inaplicabilidades por inconstitucionalidad, en las que básicamente se han generado prácticamente los mismos efectos que los de una inconstitucionalidad. Muchas gracias al Ejecutivo. Yo lo que siento, recordarle a las y los diputados que estamos analizando la indicación que está en la página 39 del comparado grueso, y yo creo que las discusiones van en quién está legitimado activamente. Estamos todos contestes en que tiene que haber una medida de protección, y lo que propone es que solo se pueda el registro poner a disposición de los intervinientes una vez que la sentencia esté ejecutoriada. ¿Cuál es el punto de discusión? ¿Quién está legitimado activamente para intentar ese recurso, interponer el recurso? Si es solo el Ministerio Público o son todos los intervinientes. El Ministerio Público da sus razones para evitar dilación, en el sentido que solo esté legitimado el Ministerio Público, y el Ejecutivo por su parte plantea de que efectivamente podría ser inconducente, trae a colación 30 sentencias del Tribunal Constitucional y plantea que legitimando activamente única y exclusivamente al Ministerio Público, el efecto que se va a producir es contrario al deseado
que es la agilidad del proceso. Eso. Sobre el punto y bien breve. No, sí, muy breve, presidente. Sí. Lo único que quiero decir es que la historia de la inaplicabilidad van de ida y de vuelta. Hace algunos años atrás el 276 no era inaplicable, hoy día inaplicable. No voy a entrar en la discusión, presidente, de eso. Quiero decir que el 276, la norma de recursos, es vigente, es válida, y que además extrapolarla para este debate no me parece que sea totalmente correcto. Eso como un primer punto. Lo segundo que creo que es importante que se sepa es que esta indicación no resuelve el problema que sucedió en el norte de nuestro país. O sea, igualmente... ¿Estando ejecutoria la sentencia? O sea, no, porque el problema es que alguien puede perfectamente, vía cautela garantía, llegar a exactamente el mismo camino. O sea, okay. Sí, pero esto pero evitemos los diálogos. Sí, pero esto no resuelve ese problema. Primera cosa, no lo resuelve. Puede ser una decisión político-criminal que no lo resuelva y que se discuta acá. Y a mí no me parecería malo. Pero quiero que la Comisión sepa de que no resuelve el problema porque por vía cautela garantía podemos llegar a lo mismo. Segundo. Tercero, que es lo que a mí más, o a nosotros más nos preocupa, es el ámbito de aplicación. Perdón, presidente, pero yo tengo la sensación de que Florencia hace una lectura errónea, la representante del Ministerio de Justicia, no, perdón, le pido disculpas, me gusta hablar a mí siempre en términos institucionales, la representante del Ministerio de Justicia hace una lectura errónea. Las normas que proponen se vinculan especialmente con el párrafo tercero, y el párrafo tercero tiene en el artículo 226A un ámbito de aplicación que lo acota exclusivamente para el ámbito de los delitos de crimen organizado, es decir, asociaciones delictivas y asociaciones criminales. Y es verdad, la ley 20.000 contempla su hipótesis, porque desde luego no deroga la ley 20.000 y por lo tanto la ley 20.000 tiene reglas especiales de protección, que en todo caso no son las mismas que esta, son un poquito más relajadas que esta. Pero vamos a tener un montón de casos. Piense, por ejemplo, en el caso Bombas, por ejemplo. En el caso Bombas eran dos. Me refiero a aquel que fue el presidente de una empresa importante del Estado. Eran dos los que participaron de eso, y respecto de ello hubo agentes encubiertos y no se les podría aplicar esta regla. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se modifique el párrafo tercero ampliando el ámbito de aplicación a todos los crímenes. Nos parece que esa es una forma que resolvería bien este primer punto, el punto del ámbito de aplicación. Si se aplicara para todos los crímenes, tanto las entregas vigiladas, tanto las entregas en la medida, digamos, en que correspondiere, resolveríamos este problema. Muchas gracias. Hoy estamos en un tema bien complicado, complejo, hay que tomarse el tiempo. Lo que plantea el Ministerio Público respecto de la ubicación geográfica de la norma. Originalmente habían indicaciones que decían relación con el artículo 10 del Código Procesal Penal, justamente para proteger todo, porque por su ubicación tiene aplicación general. La ubicación de la norma ahora que propone el Ejecutivo en el 226 B, según el Ministerio Público, se circunscribe solo a los delitos contemplados en el párrafo tercero y no sería aplicable de manera general. Yo creo que esos son los puntos en discusión. ¿El diputado Longton había pedido la palabra? Gracias, presidente. Yo, una cuestión de orden. La señora María Florencia, que está ahí con nosotros, el señor Mario Araya. Mario, tú, ustedes trabajaron en la Defensoría, ¿no? Sí. ¿O no están trabajando en la Defensoría? Comisión de servicio. Están en Comisión de Servicio. Por lo tanto, representa de alguna manera la opinión de la Defensoría, porque uno puede entender que después van a volver a trabajar a la Defensoría, presidente. No, pero es que es relevante el punto, es relevante, presidente, porque están en representación del Ejecutivo, pero no, yo le pido por favor respeto cuando... Tiene la palabra al diputado. Por favor, respeto cuando yo estoy hablando, porque de alguna manera parece que acá hay 2, 3, 4 representantes de la Defensoría, 5 representantes de la Defensoría y uno del Ministerio Público, presidente. Porque resulta que Mario va a volver después a trabajar a la Defensoría, ¿o no? Pero Entonces, mire, ¿está cautelando los intereses del país, del Ejecutivo, o está cautelando los intereses de la Defensoría Penal Pública donde va a volver a trabajar? Tengo entendido que Florencia ya no está trabajando en la Defensoría, pero de alguna manera hay un pasado en la Defensoría y una persona que está trabajando o que va a volver a trabajar en la Defensoría, presidente. Por lo tanto, a mí me parece que acá tiene que haber una opinión imparcial y neutral respecto a las normas que estamos trabajando, y eso me parece que no se condice con la discusión que estamos teniendo ahora, presidente, y claramente hay un interés creado respecto a una institución que es autónoma, pero que en definitiva está siendo sobre representada en esta comisión. yo quisiera, muchas gracias, diputado, la libre expresión de los diputados siempre se va a respetar en esta comisión. Sin embargo, como presidente de la comisión, quiero hacer presente lo siguiente: quien determina en el colegislador, en este caso el Ejecutivo, quiénes son los asesores, es justamente el Ejecutivo, así como también cada uno de nosotros tenemos los asesores que nosotros estimamos del caso pertinente. Yo creo que el diputado Longton ha hecho un punto
Pero si desde el punto de vista administrativo, además, estos funcionarios están en comisión de servicio al Ejecutivo y se ha planteado de esa manera, no me parece que sea reprochable. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Sí. No, presidente, sobre el punto, pero además sobre el fondo después le voy a dar la palabra a Mario. Sobre el punto, señalarle al diputado como información general, más allá de que no me parece la objeción que está planteando, porque las personas que trabajan en la división jurídica del Ministerio de Justicia tienen distintos pasados laborales, ¿ya? Por ejemplo, quien me acompaña aquí a la derecha, que es la jefa de la división de la división jurídica del Ministerio, su pasado anterior era la unidad de estudio de la Corte Suprema. ¿Eso qué significaría? Que sería un representante de la Corte Suprema en este espacio, y antes de eso trabajaba en el Ministerio Público, y antes de eso tuvo un pasado en el Ministerio de Justicia, es decir, ha tenido una larga trayectoria. La única persona que tenemos en comisión de servicio en la división jurídica es Mario, que trabajaba en la Defensoría, está en comisión de servicio prestando funciones en el Ministerio de Justicia, y como cualquier funcionario en comisión de servicio que uno trae precisamente por la experiencia, ¿ya? En el caso de los distintos funcionarios que tenemos en el Ministerio de Justicia tienen distintos pasados laborales, y muy probablemente eso también ocurre en las distintas instituciones que se encuentran aquí también acompañando el trámite legislativo. ¿Qué es lo relevante, a mi juicio, de lo que se plantea acá? Es que uno tiene que poner sobre la mesa todos los argumentos que hay para aprobar o rechazar un precepto legal que se está proponiendo. Y lo que nosotros hemos hecho como Ministerio de Justicia es poner sobre la mesa los argumentos que hay para rechazar o aprobar un precepto legal, pero además, sobre todo, y aquí yo le quiero hacer presente al diputado y al resto de los diputados que están acá, todos los argumentos que hay para aprobar o rechazar, ¿ya? Y nos parece que eso es lo más sano en las instituciones que colaboran o tienen responsabilidades colegislativas. No nos parece sano que las instituciones que se encuentran apoyando al legislador a la tramitación legislativa no pongan sobre la mesa todos los argumentos que hay. No nos parece sano que, por ejemplo, no se señale que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional y cuáles son los efectos que ha tenido esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso penal. Eso no nos parece sano que se haga, porque no es recomendable la tramitación legislativa, porque además muchos de los argumentos que se están utilizando acá, el Tribunal Constitucional ya los ha revisado. Entonces, nos parece que para poner o proteger la Constitución requerimos que todos los órganos constitucionales, y por cierto, aquellos que tienen responsabilidad legislativa, conozcan la distinta jurisprudencia que hay, y además también conozcan los efectos que se genera en la aprobación o no de una norma en la protección de la Constitución. Muchas gracias. Yo creo que está agotado el punto, se hizo el punto. Yo lo quiero plantear en lo siguiente, mire, y aquí le pido a las y los integrantes de la comisión un voto de confianza. Tenemos dos problemáticas respecto de este aspecto. Uno, ¿quién es el legitimado activamente para recurrir? Alternativa, que sean todos los intervinientes dentro del proceso penal, habida consideración de las sentencias y la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Constitucional, o bien exclusivamente el Ministerio Público. Camila, Fernando. Segundo, ¿dónde ubicamos esta norma? Si esta norma va a ser aplicable única y exclusivamente a delitos donde hay asociaciones delictivas o acciones criminales, o a todo tipo de delitos. Entonces, yo lo que voy a someter a votación es justamente esos dos puntos que han estado en discusión. Uno, si efectivamente, conforme a la propuesta que hace el Ejecutivo en la página 39 del comparado, quien puede recurrir es única y exclusivamente el Ministerio Público o todos los intervinientes del proceso penal. ¿Sí? Sí, no, porque eso es lo que quería... Todavía no perdón, sí, yo lo había entendido. Es que eso es lo que les quiero plantear, pues es un voto de confianza. Entonces, hoy día tenemos esas dos discusiones que se dan en el seno. ¿Quién recurre? ¿Todos los intervinientes del proceso o exclusivamente el Ministerio Público? Uno. Y la otra problemática es, ¿respecto de qué delitos? ¿Respecto solo de los delitos de asociación delictiva o acción criminal? ¿O bien de todos los delitos? Para eso, la ubicación geográfica de la disposición también es importante. Si está aquí o está más atrás. Y el Ministerio Público plantea una alternativa que lo solucionaría, sería con otra indicación. Entonces yo voy a pedirles
a las y los diputados que tengamos un receso de 5 minutos para ordenar esa votación, porque yo creo que el tema está bien acotado en cuanto a los efectos. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Es un poco atípico lo que está planteando, pero en la medida que esté bien definido qué es lo que vamos a hacer, yo podría estar dispuesto. Normalmente lo que hacemos en las comisiones es que o votamos la propuesta original o votamos indicaciones sobre esas propuestas originales, pero me da la impresión de que estamos votando una especie como de criterio general previo a la redacción de una eventual indicación que venga a resolver una cuestión sobre la cual hay una diferencia de opinión. Entonces lo que me gustaría saber es si es que vamos a votar un criterio u otro, quién y cómo va a redactar esa indicación que se va a presentar después, si es que va a ser de acuerdo de todos, porque en el fondo sería harto más claro si es que votáramos sobre una indicación concreta. Y si es que efectivamente son estos dos criterios los que están sobre la mesa, sí que nos tomemos ese receso de 5 minutos para que se redacten las indicaciones alternativas y que sigamos el proceso de votación como está establecido. Porque de partida, por ejemplo, en el escenario que hubiese un empate en la votación, ¿hacia qué lado se carga? Porque sabemos que se carga hacia el en contra. ¿Cuál opción va a ser a favor o en contra en la votación? Es medio anómalo. Lo de la favor y en contra yo creo que quedó clarito el otro día, pero... Ya, pero presidente, estamos hablando en serio. No, pero yo también. No, lo que le quiero plantear, diputados, que en un receso de 5 minutos, obviamente, todas las alternativas que plantea la comisión se pongan en discusión. Y usted tiene razón. En primer lugar, vamos a colocar que sea exclusivamente el Ministerio Público y si no se aprueba la norma, que sean todos los intervinientes. Pero que tiene que ser solo una indicación concreta, presidente. Por eso nos vamos a tomar, estimados diputados, 5 minutos para poder redactar esa indicación y después votarla. Okay. Hago presente a la comisión que hemos tratado de dar todo el tiempo necesario y posible, porque efectivamente aquí hay muchas indicaciones de muchos diputados, una nueva del Ejecutivo, y yo creo que es la manera más sensata de poder darle una solución. ¿Ok? 5 minutos de receso. Una de las cosas que les quiero plantear es que tenemos que acotar los temas de discusión. Yo sé que aquí se va viendo, pero hay que acotarlo. A ese respecto yo voy a someter a votación entonces la indicación del Ejecutivo. Sí, ese es el problema. Por eso los juicios se demoran tanto. Oye, pero ha sido una rica y fructífera discusión. Sí, tiene razón, diputado. Tiene razón, diputado Winter. Y vamos a someter a votación la indicación planteada que era del Ejecutivo, que está en la página 39 del comparado, junto con la que dice lo mismo que el diputado Sánchez y la nuestra, con una leve diferencia, diputado, que dice, la indicación suya es que la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable en ambos efectos. Sin embargo, al final de la propuesta es que la sentencia está ejecutoriada, entonces no importa si es en uno o ambos efectos, tiene que estar ejecutoriada para que se dé acceso al registro. No sé si me entienden. Porque claro, cuando uno coloca en ambos efectos es para que se suspenda el efecto mientras no se resuelva. Pero aquí ya está resuelto al final. Obvio. Con la ejecutoriedad ya estamos listos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a votar. Obvio. Sí, pues, si está, tiene que estar ejecutoriada. Sí, tiene que estar ejecutoriada. Sí, diputado Alonso. Plantea la duda. Gracias, presidente. La Defensoría nos señalaba un punto que, o sea, nos hizo una propuesta que era coherente con lo que estamos hablando acá, porque uno de los temores es que se pueda renovar la discusión respecto al artículo 10, es decir, perdí en una instancia y después me voy por cautela garantía del artículo 10. Entonces, la Defensoría nos señalaba de que se podría solucionar aquello diciendo que no se puede renovar la discusión por un intervalo, no lo entiendo la letra, por 60 días. Pero a lo que voy yo al fondo, independientemente de cómo está la redacción, es que no se puede renovar la discusión porque si te la rechazan, la entrega de la identidad, podrías automáticamente ir por el 10, por cautela garantía. Entonces, lo que queremos cerciorarnos, y yo creo que es el ánimo de toda la comisión, es que no se ocupe otra vía, producto de que se rechazó en otra sede, por 226. Eso es lo que queremos que quede meridianamente claro, presidente. Gracias, señor presidente.
solamente para aclarar, no es que exista una audiencia de 226b. No es que yo le pido al tribunal, quiero una audiencia del artículo 226b y necesito saber la verdadera identidad de los testigos. Lo que se hace es que se piden en determinadas oportunidades procesales. La oportunidad procesal más común en la cual la defensa o algún querellante va a pedir identidad de testigos es, una vez cerrada la investigación, en la audiencia de preparación de juicio oral. Esa es la vía normal y común y corriente para pedir la identidad de los testigos, sin perjuicio de que existen otras oportunidades procesales, como la del artículo 10, cautela garantía, como por ejemplo una audiencia de revisión de medidas cautelares. Entonces, por eso que la indicación esté en el 226b no es coincidencia. Lo que se apela en realidad es la naturaleza de la resolución que se dicta en cada una de las oportunidades procesales. Entonces, acogiendo la inquietud del diputado Longton, efectivamente se podría poner que quizá esa discusión no se podrá renovar, porque existen distintas oportunidades en las cuales pedirla. Pero esa oportunidad puede darse en distintas etapas del proceso y no tendría mucho sentido indicar un recurso de apelación en cada una de esas etapas. Pero lo que le pido al Ejecutivo que en ese sentido, porque cada vez que hay una opinión que es legítima, nace una nueva variante para poder resolver la problemática. Entonces, si nos tomamos un receso, disculpe, tomamos un receso justamente para ver todas las alternativas. Entonces, el diputado Longton tiene un punto, en el sentido que efectivamente yo lo solicito, me va mal y lo puedo seguir reiterando. Entonces, no sé si le parece al Ejecutivo, porque son normas de aplicación general, entonces son más bien complejas, no están acotadas a un tema específico. Entonces, lo que yo voy a someter a votación en el 226b es la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro será apelable por todos los intervinientes. Eso vamos a votar. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. El Ejecutivo tiene una propuesta haciéndose cargo de lo que plantea el diputado Longton, en que esta discusión no se podrá renovar dentro de un plazo o atendido ciertos efectos. Es que me interesa que la veamos en conjunto. Al Ministerio Público, ¿sí? Y entonces eso queda zanjada la discusión que va a ser en el 226, donde se va a regular la cuestión. Sí. Con los límites en su aplicación, digamos. Con los límites del título tercero, sí. Presidente. Porque lo que plantea el Ministerio Público, que es legítimo, que es ampliar los otros tipos de delitos, no está contemplado en ninguna indicación. Por ejemplo, la que presentamos nosotros con los diputados Soto y Lavaca, al artículo 10, se circunscribía única y exclusivamente a asociación delictiva. No me gusta contradecirlo, pero el 78.4, que usted también presentó, presidente, junto con los diputados que usted acaba de mencionar, efectivamente lo ampliaba mucho más allá, porque decía asociación delictiva criminal, o en todo caso, cuando hubiese un peligro, una amenaza, o una amenaza, y por tanto lo ampliaba a otros delitos distintos, no solo a los delitos de la asociación delictiva y criminal. Por eso teníamos dos temas. Uno, en votar, porque ese es una propuesta que va a hacer el Ejecutivo. El 78.4 está construido... Diputada Orsi. Le quiero pedir, por favor, que el Ministerio Público no intervenga en esta comisión como si fuera un diputado. La Defensoría Pública no ha intervenido en este punto, no toma la palabra sin que se la den y no la pide tampoco. Espera que usted se la dé para que puedan hablar. Entonces le quiero pedir que, por favor, tenga el mismo trato con el Ministerio Público que con la Defensoría y cada vez que usted le dé la palabra al Ministerio Público se la dé también a la Defensoría. Pero mira, diputada, acojo su requerimiento, lo planteamos antes que vimos ese tema antes que usted llegara, porque era al revés. Entonces, yo lo que trato es de ser lo más ecuánime posible. Son dos invitados, diputada. Sí, la solicita. Y yo no tengo ningún problema. Entiendo que en este punto en particular la Defensoría tiene la misma opinión que el Ejecutivo. Si tiene una opinión distinta, yo no tengo ningún... ¿Me permite? Por favor. Gracias. Sí, pues. No. El punto es el siguiente. A ver. Efectivamente, nosotros hemos conversado con el diputado Longton, también asistió el honorable diputado Alessandro, el diputado Sánchez, la diputada Flores. Una posible propuesta de indicación.
¿Qué consiste o qué tiene, qué le trae, digamos? Primero, que establece claramente lo mismo, no hay diferencia en términos de que todos los intervinientes pueden apelar, no hay diferencia en cuanto a que solamente se pueden entregar los antecedentes una vez que quede ejecutoriada la resolución que los concede, y por lo tanto, digamos, hasta que esté la Corte. ¿Qué se agregan? Dos cosas, diría yo, si el diputado Lonton me puede corregir si me equivoco. Dos cosas. Lo primero es que se dice que esta resolución es apelable aun cuando la solicitud se haya hecho en virtud del artículo 10. ¿Por qué? Porque tal como lo dijo la representante de la abogada del Ministerio de Justicia, esta solicitud no es que haya una audiencia de 226, se puede hacer, y él lo dijo, normalmente en la APJO, pero yo agregaría que también se puede hacer cuando se discute el 182, el secreto. También se puede pedir ahí en una audiencia especialmente destinada a discutirlo, el alzamiento. Y siempre lo va a poder hacer por cautela de garantía por artículo 10. Entonces, ¿qué es lo que se busca decir? Es que no importa cuál sea la vía por la cual usted solicitó el alzamiento, siempre la resolución va a ser apelable en ambos efectos y solo se va a poder entregar cuando esté ejecutoriada. Ese es uno agregado. Y el segundo agregado es que nos parecía de toda lógica, perdón, a mí al menos, abogado de la Defensoría, me parece de toda lógica un punto que planteó el diputado Lonton y creo que también el diputado Sánchez. Y es que, pongámonos en el caso de este juicio de 55 personas, que algunos llaman empresarios, que cometieron fraude y que sin lugar a dudas se les van a aplicar todos estos artículos que se están discutiendo. Entonces, supongamos que el fiscal obviamente decretó el secreto de todos los testigos y el abogado del imputado A hoy día pidió cautela de garantía. Se hizo la audiencia, le fue mal, pero entonces el abogado del imputado P mañana pide cautela de garantía y le va mal y entonces después el abogado del imputado M la pide. Entonces, la regla que se propone es que una vez que esté ejecutoriada la resolución que deniega la solicitud de levantamiento del secreto de los testigos, cuando está ejecutoriada esa, no se puede renovar la discusión por ninguno de los intervinientes por 60 días. ¿Por qué 60 días? Porque es un plazo razonable, no se trata de que estemos todos los días, pero tampoco se puede cerrar, digamos, a que esta discusión se renueve cuando ha transcurrido un plazo relativamente razonable para que puedan haber nuevos antecedentes sobre la mesa de la discusión. Y eso es lo que le planteamos a los honorables diputados en estas conversaciones informales. Entiendo que el diputado Sánchez tiene una redacción. El diputado, perdón, Lonton tiene una redacción. Mire, eso es. Muchas gracias a la Defensoría. Mira, hemos debatido lo suficiente. Lo que usted plantea respecto de, y lo plantean también, respecto de la renovación de esta discusión, puede ser visto en un inciso distinto o con una ubicación geográfica disímil a esta. Yo ahora voy a someter a votación la propuesta del Ejecutivo que señala en el artículo 226b, porque tenemos que votar, pues si podemos estar discutiendo todo el día, que incorpora en el artículo 226b un nuevo inciso final del siguiente tenor. La resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso al registro, estamos en la página 39, será apelable por todos los intervinientes. La información del registro solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. Entiendo, para acoger la observación planteada por el diputado Sánchez, que, y aquí están todos los intervinientes del proceso, el Ejecutivo, Ministerio Público, Defensoría, para que quede en la historia de la ley, de que efectivamente cuando yo planteo, o cuando la norma plantea que es una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada, se entiende que se cumplen los ambos efectos de todas maneras. Y eso está sentado, al respecto asiente tanto el Ministerio de Justicia como la Defensoría y el Ministerio Público, tienen la misma observación, y por consiguiente vamos a someter la votación. Vamos a votar este artículo, este inciso final, y le pido a las partes, a los miembros de la comisión que nos propongan una redacción en este inciso u otro para impedir la renovación. ¿Les parece? De aprobarse este artículo o este inciso final, se caen las indicaciones presentadas por los diputados Leiva, Ilavaca y Soto al artículo 10 y la propia planteada en el artículo 208 bis por el diputado Sánchez por ser incompatibles. En votación. Gracias. ¿La indicación de Sánchez con el artículo? No, la del Ejecutivo. La del Ejecutivo con el Sí.
Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación presentada por el Ejecutivo en la página 39 del comparado, don Jorge Alessandri. Al final, don Jorge. Diputada Carol Cario. A favor. Diputada señora Camila Flores. A favor. Diputado don Marcos y la Vaca. A favor también. Sí, a favor también. Diputado don Andrés Lonton. A favor. Diputada Maite Orsini, por favor. A favor. Sí, no quedó para el final. Diputado Luis Sánchez. A favor. Diputado don Gonzalo Pinter. ¿No estaba Gonzalo? Y teníamos pendiente a don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Presidente. A favor. Presidente. Listo. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0. Se aprueba por unanimidad, entonces. Yo lo que le quiero proponer a la comisión es que ahora nos corresponde una segunda redacción un tanto más compleja y lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ¿vale? Porque nos quedan... Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Otro de los aspectos que se discutió dentro del marco de toda esta conversación era el riesgo que podía surgir de que, sin perjuicio de la remisión, que al final no me quedó completamente claro, me da la impresión de que no quedó incluida esta remisión al artículo 10, en la norma que acabamos de aprobar. Si es que fuera así, se justificaría con mayor razón que le demos una vuelta a esta idea, lo que había planteado el Ministerio Público, que era ampliar la aplicación del párrafo 3 bis del artículo 1 del libro 2 a crímenes también. O sea, esto sería diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada y crímenes. Y además, o sea, esto implicaría modificar el título del párrafo 3 bis y además modificar al menos lo que podía identificar el párrafo primero del artículo 226A para agregar en su primer párrafo después de asociación delictiva o criminal también la referencia así como en crímenes. Quiero saber si es que, patantear un poco, si es que habría más o menos acuerdo de avanzar en esa dirección, quizás dejarlo para una conversación posterior, pero para efecto de si mando la indicación o no, porque si no vuela, no sé, esto es un tema discutible. El Ministerio Público, en mi opinión, aquí no hablo como presidente sino como diputado, hay ciertos delitos que son igual de complejos y graves, que eventualmente también requieren muchas veces algún agente encubierto. Entonces, si nosotros, sin que sea esto, en mi opinión, de aplicación general y yo puedo tener un informante en todo tipo de delitos, sino que circunscribirlo a algún tipo de delitos por especial gravedad, yo estaría de acuerdo, diputado Sánchez, en hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Independiente, sí, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Mira, solucionar, no de manera simple, la primera controversia que teníamos en esta comisión, respecto de efectivamente quién estaba legitimado activamente, porque solucionamos un tema que era importante, que era dar resguardo a esta información a propósito de lo que sucedió en Arica. Y el segundo punto, eso lo solucionamos. El segundo punto era quién estaba legitimado activamente y a todos los intervinientes. Nos queda una tercera variable a resolver. Y para eso le pido a las diputadas y diputados que planteemos, y al Ejecutivo también, indicaciones concretas para saber a qué delitos se va a aplicar esta norma. Y lo que planteaba la Defensoría, que me parecía muy importante, a propósito de lo señalado por el diputado Lonton, era cuántas veces se podía, o cómo acotamos esa apelación a un tiempo específico, y para eso requerimos una indicación. Esto lo vamos a seguir tramitando mañana en la mañana, y esperamos poderlo resolver. Mañana en la mañana, ¿no? Mañana a las de 11 a 13. De 11 a 13. Sí. A ver si podemos despachar mañana. Presidente, también tenemos pendientes este conjunto de indicaciones que se presentaron en la última sesión. ¿Ya? Entre ellas esta modificación. Aquí hay una indicación que está vigente. La definición del párrafo 3 bis, diligencias especiales en la investigación para casos de criminalidad organizada. Y hay una indicación del diputado Longton, Alessandri Leiva, que después de criminalidad organizada le agrega la frase crímenes. Así yo dejo cubierto a todo lo que está más de 5 y 1. Claro. Está en el conjunto de indicaciones claro. que presentó en la última sesión. Pero que es lo mismo, pero no es igual.
y lo votamos en la siguiente sesión, ¿les parece? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, usted se levanta.